son sectores muy distintos, pero ahí con mucho diálogo. Y cuando hay temas en los cuales no nos ponemos de acuerdo, ese tema queda de lado y la entidad de otro grado es la que se ocupa de hacer sus gestiones. De golpe hay temas en los cuales no nos ponemos de acuerdo, entonces tratamos de buscar siempre en dónde estamos de acuerdo, pero cuando surge algún tema en particular, para el consenso es necesario dejarlo un poco de lado, cosa de que no se frene toda la actividad y toda la necesidad de ir para adelante con los temas que sí, a los que sí le encontramos solución, ¿no? Muy interesante, tendría que pasarle el know-how al gobierno para que interactúe con todos los sectores. Es complejo. Te quería agregar algo. Hablando del Departamento de Comercio Exterior, uno de los temas más importantes es justo el que hablaba de la inteligencia que hay que tener para las negociaciones internacionales. O sea, acá hemos hecho muchas veces lo más fácil y no lo complejo y lo laborioso que es realizar los convenios necesarios para que después nuestras empresas, nuestras industrias puedan colocar los productos en el exterior. Hoy, cualquier país que crece, vos ves que crecen las importaciones como las exportaciones, porque se necesita insertarse en las cadenas global de producción, y eso si uno no tiene acuerdos internacionales de jerarquía con continentes o con países, es imposible de realizar. Desde ya que hay que pedirle a todos, porque en Argentina, la Argentina tiene fama de proteccionista. Ahora, cuando yo voy a ver la realidad de normas técnicas en el mundo, por ejemplo, crecieron del 95 al 2005, de 2.000 normas técnicas, hoy tenemos 47.000. ¿Quiénes son los que más normas técnicas tienen? La Unión Europea, Estados Unidos, China y Brasil. Andan en promedio de 4.500, 4.200 normas técnicas cada uno de ellos. ¿Qué hace? Que ese producto sin ningún inconveniente pueda ingresar, pero vos cuando vas a ingresar te das cuenta que no es tan fácil ingresar. Por eso que tiene que haber negociaciones inteligentes. Acá quisimos acortar camino con las de JAI y así no fue. Porque las de JAI, la Organización Mundial del Comercio, dijo, dejan de tener efecto a partir del 1 de enero del 2016 y de golpe te quedaste sin DEJAI y sin normas técnicas, que es una manera inteligente de que, como bien mencionaba Luis Miguel antes, ciertos sectores que tienen que esperar relativamente una cantidad de años, como hicieron en Australia, que llegaron a 15, 20 años para darle posibilidad a que ese sector creciera y compitiera sin ningún tipo de barreras, a esos sectores con las normas técnicas vos le das la posibilidad de ir en el mientras tanto adecuándose. En los demás podemos competir enseguida. ¿Qué es lo que pasa? Ya tanto Estados Unidos como la Unión Europea dijeron que sobre la mesa no ponen el sector agrícola, que es en donde más posibilidades tenemos. Ya sea commodity, alimento con valor agregado y cantidad de temas. Entonces, tenés que empezar negociando con gente que te dice que en lo que vos tenés más posibilidades, de eso no hablamos. Bueno, pero... Es un poco complicado. No, está bien. No, dos acotaciones. Uno, lo que vos decías recién. Bueno, recién vino la oferta europea, malísima. Te agrego, 3 cosas no quiere comprar. Carne, vino y etanol. Bueno, pero creo que también todos tenemos experiencia. Es un negocio, se estará planteando. A lo mejor entre el año que viene dirá, a lo mejor te compro esas 3 cosas, pero a cambio que quiero que vos me compres tal otra. Mira, la semana pasada me invitaron a hablar en la OMC. 3 factores de lo que vos estás diciendo. Subsidios que, de acuerdo a lo de Nairobi del año pasado, van a su extinción, o sea, los subsidios a los productores agropecuarios en el caso nuestro, ayudas internas y lo tercero era barreras pararancelarias. Diría que hoy el principal factor que distorsiona, sacado los subsidios y sacado las barreras pararancelarias que se solucionan con los acuerdos comerciales, sí, que ahí está la inteligencia, porque todos somos más eficientes en algo y menos eficientes en otra cosa, o sea, se zanja esa cuestión en el acuerdo comercial, es el ayuda interna. O sea, ese es el gran desafío de competir con alguien que o le regalan la energía o no le cobran impuestos o cosas por el estilo, ¿no? Por ahí va. Pero, digamos, no podemos seguir ajustando nuestra vida de acuerdo al tipo de cambio. Eso es muy primario, es muy básico, es un insulto a la inteligencia, el trabajo de fondo del que vos estás mencionando. Es decir, señores, pongámonos seriamente, tengamos una estrategia con América, con Europa, con Asia, con África.
¿Qué hacemos en cada lugar? ¿Dónde estamos fuertes? ¿Dónde estamos débiles? Y desarrollémosla. O sea, no es ni más ni menos que lo que hacen los que compiten con nosotros. Ahí es interesante, porque el tema de la ayuda interna tiene que ser de manera tal que lo que siempre se proclama, insisto, sea realidad, que es el tema del federalismo. O sea, vos tenés acá en la ciudad de Buenos Aires una pyme cada 30 habitantes. Y en Catamarca tenés una pyme cada 350 habitantes. Vos tenés acá préstamos, por cada dólar, por cada peso que se presta en Catamarca, se prestan 36 en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, hay una inequidad muy grande, no solo en infraestructura. Entonces, sí, tenemos que emparejar de manera tal que en todo el país pueda aprovecharse cualquier negociación que después se haga. Y coincido, el tipo de cambio creo que ya hace tiempo dejó de ser... lo que se ha heredado no es la salida a la convertibilidad después de 10 años en donde... No, acá hay una situación totalmente distinta. Tampoco es la época del fines de los 80 en donde había una hiperinflación y hubo que tomar ciertas medidas. El tema de volver recurrentemente a tratar de aplicar políticas que sirvieron en algún momento para salir adelante, realmente es un error. Creo que se está ante un problema nuevo, con situaciones nuevas, para lo cual hay que tomar medidas nuevas. Y en donde desde ya que no es una la medida, que sino son varias, ¿no? Pero Lidia, si me permitís una sola acotación, lo que vos decías de Catamarca comparado con la capital federal. Bueno, estamos en la Cámara de Construcción e Infraestructura, sí tiene que ver porque acerca las producciones al puerto. Se está discutiendo o está en carpeta el tema de los ferrocarriles. Hoy se le descuenta al productor de Salta o al productor de Sur de Córdoba el flete en camión cuando las empresas lo están mandando en tren. O sea, si esa va a ser la pirueta, desde ya decimos, señores, no sirve. O sea, si alguien va a comprar barato en origen y porque tiene la concesión del ferrocarril va a vender caro en el puerto, es una patente de corso. No sirve. O sea, el sistema tiene que ser hecho de tal manera que baje costos a la producción y que haga que aquel que invirtió en Catamarca, La Rioja, Salta, Formosa, Chaco, donde sea, tenga posibilidad de transportar esa mercadería a valores competitivos para llegar a los grandes centros poblados o poder exportar. Ahora, continuando con la integración con el mundo, hace bastante tiempo se hablaba de una apertura indiscriminada de la economía. Creo que nadie piensa ahora en eso, y claramente tampoco un proteccionismo a ultranza. ¿Cómo hacemos para que el fiel de la balanza esté en un punto medio donde se beneficie claramente a la producción nacional, pero que aquellas compañías que son altamente ineficientes, digamos, puedan producir productos o tengan la obligación de producir productos a precios competitivos? ¿Cómo movemos ese fiel de la balanza? ¿Qué pregunta, Gustavo? Esto es para TN, Gustavo. Estás incisivo, estás terrible. No, pero está muy bueno. O sea, es lo que tenemos que hablar. Nuestra visión es inteligente con plazos. Ya nos conocemos, ya sabemos cómo somos, ¿no es cierto? Si no nos ponemos plazos y no nos ponemos exigencias, las cosas no suceden. Lo que hablábamos recién, analizar, sentarse, decir, bueno, ¿cuánto hace falta? ¿2 años, 3 años, 4 años? Que de antemano todos sepamos. Es como los Pumas, ¿no? Cuando no estábamos en las grandes competencias mundiales, bueno, teníamos mucha garra, corazón, etcétera, etcétera, pero no pasábamos de ahí. Ahora estamos en la competencia mundial, se abrió el intercambio, nos va a veces mejor, otras peor, pero estamos levantando cada vez más el nivel gracias a la competencia. Entendemos que la economía tendría que ser igual. Agarrar claramente por sectores, ponerse plazos, ese intercambio ya va a beneficiar que los que primero puedan dar el paso o estén en condiciones de competir generen más. Y eso potencia toda la economía. Este año la inversión del campo va a ser 58.000 millones de dólares. El 80% de esa plata va a parar a los pueblos donde producimos, generando empleo y arraigo. Imagínate si pudiésemos abrir todavía más mercados. O sea, eso significa generación de empleo y arraigo en todo el país. Así que, repito, y ese también es nuestro norte, digamos, uno de nuestros nortes, que la apertura sea con plazos claramente y con una estrategia que haga que todos podamos expresar nuestro potencial. Esto no es contra nadie, ¿no? Adrián, este es un tema muy importante para la Unión Industrial. La apertura China y etcétera, etcétera. Te hemos escuchado
en el cierre de la Unión Industrial con algún contrapunto con el ministro de la Producción. ¿Cómo ves este tema? No, lo tomaron los medios como un contrapunto con el ministro de la Producción, pero no lo fue. Además, yo lo hablé después con él y dice, no entiendo por qué contrapunto, porque había ese día, capaz que porque él comenzó, después de que yo hablé, a comentar los 20 puntos que solicitamos a todos los candidatos a presidente el año pasado en campaña, y él vino y leyó los 20 puntos que se habían otorgado a lo largo de este año. Pero no habló en ese momento, y yo lo entendía porque es una cuestión de Estado, de lo que yo había mencionado antes, que eran los problemas de la industria en relación a un socio, al principal socio comercial como es Brasil, que hay temas de coyuntura donde ambos países tenemos que ver también cómo negociamos de manera inteligente, porque vamos a seguir estando uno al lado del otro y con mucho interés en que nuestros mercados sigan creciendo en conjunto. Es más, con una idea también de salir a negociar en el mundo en conjunto, pues tenés muchísimo más peso en muchas áreas como la agroindustria y en muchas otras también, negociando en conjunto. Y yo lo separaba de lo que era algo puntual con respecto a subsidios en China y a ingreso de productos o de obras desde China, porque en ese caso no es algo de la coyuntura. Nosotros tuvimos el año pasado un déficit con China de 12.000 millones de dólares, no es un tema menor y viene acrecentándose en todos los últimos años, con lo cual ahí sí hay que poner el ojo y ver, más allá de la tremenda importancia y que todos queremos también venderle a China y de que tiene que ser un socio comercial, hay que negociar de manera equilibrada, porque estamos pasando por un momento, como bien dijo Luis Miguel, me gustó eso de lo de los Pumas antes, hoy estamos pasando por una etapa en donde el país no es competitivo. Ya mencionamos la falta que hay de infraestructura, los altísimos costos, la presión tributaria, etcétera, etcétera. Conclusión, hoy cualquier cosa que traigas de afuera sale 30, 40, 60% más económica. Están en los diarios del fin de semana la gente que cruza Chile, que cruza Brasil, que cruza Paraguay, y sí, es la realidad que tenemos hoy, pero cuando uno ve un producto y el 50% ya es impuesto, es complejo. Entonces, las negociaciones inteligentes a nivel internacional y poner foco sobre el tema de China, porque el intercambio tiene que ser un poquito más parejo. No soporta a Argentina crecer en déficit comercial con el gigante asiático, y tenemos que ver de qué manera podemos colocar productos allá y cómo equilibramos la balanza, ¿no? Juan, ¿qué importancia tiene el PPP para nosotros? Quería decir algo porque estamos muy cortos de tiempo, pero yo creo que sale un resumen muy claro. Es, respecto a la pregunta anterior, un poco lo que dice Luis Miguel y lo que dice Adrián, es negociar de acuerdo y con inteligencia. No hay una receta única. Tenemos que ponernos primero de acuerdo y salir al mundo a negociar. Es el caso típico lo que han hecho los chilenos, con una economía muy chiquita, muy complicada, y están con acuerdos con más de 130 y pico de países, ¿no? Sin duda. La ley de la PPP, para ser corto, es algo indispensable, ya lo dijo Claudio Cesario y Daniel Jambías, y acá está Ricardo Plant, que es presidente de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, donde las leyes de PPP en todo el mundo se utilizan para lograr que haya inversión y gestión privada en concesiones o pagos diferidos. Con Julio Crivelli hemos ido a discutir, nos hemos puesto de acuerdo, no nos hemos puesto de acuerdo en algunos otros puntos. La ley tiene una sanción de senadores con el 60 y pico % favorable. Va a salir una ley que, como crítica a la Cámara, es un poco abierta y que deja librado a los pliegos de condiciones un poco más las condiciones, pero me parece que es buenísimo que la ley salga, y si no, no vamos a poder invertir ese 25% que tenemos que invertir sobre el PBI. Es así de simple. Claramente. Bueno, y para finalizar, que para variar estamos atrasados, 1 minuto a cada uno. ¿Qué piensan ustedes de la próxima ley de transparencia que el gobierno va a enviar al Congreso sobre temas vinculados a la inversión pública? ¿Qué piensan de los subsidios? ¿Qué piensan de la eficiencia del gasto?
y del déficit fiscal, que es claramente un problema que tiene la macroeconomía en Argentina en este momento. ¿En un minuto? En un minuto. En un Y minuto, por tres. bueno. Empezamos de nuevo. 3 horas, necesito 3 horas. Dale, Adrián, arranca vos. Gracias. Bueno, Adrián primero. La ley de transparencia, así como se está tratando acá en Argentina y está tratándose en varios países más, he tenido oportunidad de hablar con gente con distintas autoridades también sobre el tema, y yo creo que va a ser positivo. Hay que ver que salga de acuerdo a la lógica de un país como Argentina y de el momento que estamos transitando. Es positivo porque si establece normas claras para todos, yo lo veo realmente positivo. Y en cuanto a todos los otros temas que dijiste, subsidios, ¿no? Bueno, el tema subsidios, ahí me acordé ahora que hablábamos de China y volví al tema de una economía muy subsidiada, etcétera, que es lo que planteé el del Día de la Industria, en cuanto a que le hemos mandado una carta oficialmente, al igual que nuestros colegas en Brasil y los colegas de Canadá, la Unión Europea, Estados Unidos, solicitándole al gobierno que no sea considerada economía de mercado cuando llegue el momento el 11 de diciembre de este año. Y eso es producto simplemente de que no es una economía de mercado, una economía que está ultra subsidiada y que tiene una situación y unas normas laborales totalmente distintas a los que tenemos que competir con economías de mercado, ¿no? Así que eso es un poco la posición institucional en el tema. Juan. Ley de transparencia, súper positivo. Los subsidios los entiendo en algún caso puntual que hay que subsidiar a algún sector de la sociedad que está pasando algún problema. Como sistema me parece de una ineficiencia absoluta, porque al final es el mismo impuesto que se cobra y da toda una vuelta para llegar a otro lugar. Ya lo dijo Luis Miguel, está subsidiando el agro con 60 y pico mil millones de dólares de pesos. 68.000 al petróleo. El subsidio es ineficiente en sí mismo. Sí, tiene el honor de cerrar. Yo subiría un escalón o un piso. Yo creo que el punto es la justicia, ¿no? Hay un montón de leyes, pero en la medida que no haya una justicia que realmente haga cumplir esas leyes, que sea realmente independiente, que sea fuerte, que sea inflexible, muchas de las cosas que hemos vivido los argentinos no hubiesen sucedido si la justicia hubiese actuado en ese momento y con la fortaleza y la independencia necesaria. Y me remonto a varias décadas atrás. Así que podemos hacer las leyes, pero en la medida que no haya una justicia que las aplique y las haga cumplir, y haya premios y castigos, y que los delincuentes y los ladrones vayan presos, no vamos a tener, digamos, un norte en este aspecto. Con respecto a lo demás, también de alguna manera se dijo acá, digamos, así es la vida, Gustavo. Todo el mundo se va a tratar de defender, todo el mundo va a tratar de vender caro y comprar barato. Lo que nosotros nos tenemos que decidir es tener una estrategia, utilizar todo el talento y la inteligencia que hay en nuestro país para saber negociar lo que nos conviene. O sea, hay dos cosas que no podemos hacer. Seguir haciendo lo mismo o no hacer nada. Tenemos que salir al mundo, ver qué es lo que nos conviene, si lo tenemos que hacer rápido o lento, dependerá de las circunstancias de cada sector de la economía. Nadie quiere perder empleo, todos queremos que se genere empleo, todos queremos que haya arraigo en la Argentina, pero eso no va a pasar porque sí. Y no lo podemos delegar. Para bien o para mal, los que estamos hoy vigentes somos los que estamos acá, en este rubro y en la política y en la función pública. O sea, el día de mañana nos van a observar, así como hubo gente de los 80, de los 90, ¿qué hicimos la generación de, no sé, de la década de los 10, digamos, con las circunstancias que tenemos? Y eso se juzga a partir de los resultados. Creo que tenemos muchísimas cosas a favor, como son muchos productos que el mundo está demandando, dependerá de la inteligencia y del trabajo nuestro, de que podamos sacar provecho de la oportunidad que nos da el mundo. Gracias. 15 segundos. Te quería agregar algo, ligando los subsidios con los impuestos, que fue de lo que empecé hablando, que son exorbitantes, y la presión tributaria. Vos fíjate que solamente en subsidio eléctrico, estaba leyendo el otro día, en energía eléctrica, entre el 2005 y diciembre del 2015,
el subsidio subió de 2.000 millones de pesos a 147.000 millones de pesos. 145.000 millones solo en energía eléctrica. Lo pagamos con los impuestos que yo te dije de la botellita y de todo lo demás. Y sirvieron de eso. Muy parecido al total de obra pública. Esos niveles, una cosa es que progresivamente vaya bajando, que se atiendan los planes sociales, que se vea hacia dónde van los distintos subsidios, y otra cosa es lo que hemos vivido en los últimos años, donde esta magnitud de subsidios, lo único que ha hecho es que tengamos hoy esta magnitud de impuestos. Entonces, nada es casualidad, y como dice siempre el presentador, todo tiene que ver con todo. Esa tremenda presión tributaria que tenemos es producto de un tremendo despilfarro en subsidios, porque no significó eso, que hoy tengamos caminos, rutas, energía de primer nivel, todo lo contrario, ¿no? Bueno, si me permiten, como conclusión, creo que queda claro que en esta nueva etapa del país venimos a estar con un sistema republicano que funciona, que estamos tratando que funcione, después de mucho tiempo de no funcionar como república, integrados al mundo, esto es absolutamente inevitable, como creo que lo dijeron todos, compitiendo con el mundo, y definitivamente si esto no lo hacemos entre todos, y todos somos los 40 millones de habitantes, no tiene solución al problema. Así que muchísimas gracias y muy importante la charla. Gracias. Muy bien.